Este documental, realizado por el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás, es un reconocimiento a los dominicos de muchos siglos, de dominicos que creyeron en el poder de la historia, de una historia que se fue guardando en pedazos de papel, en trozos de papel, que hoy son documentos preciosos para los dominicos que constituyen la provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Acompáñenos, por favor, a conocer el archivo de la provincia de Colombia. En la Biblia, el Evangelio de San Lucas nos cuenta cómo se conservó la historia de Jesús a través de este autor sagrado. Muchos han tratado de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros. Después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribírtelo por su orden. Son inmensos los beneficios que nos han dejado como herencia quienes se han dedicado a conservar la historia. Una historia que hoy aparece en forma de monumentos, imágenes, libros, documentos, incunables. Pero ¿quiénes son los dominicos para que hoy tengan uno de los archivos más completos de la Orden de Predicadores? Una historia dominicana comienza con la vida misma de Santo Domingo de Guzmán. La vida de Santo Domingo de Guzmán es la antorcha que nunca se ha extinguido de la historia de la Orden de Predicadores o dominicos, como frecuentemente se llama a esta orden religiosa. Hace entonces más de 783 años que los dominicos vienen tejiendo su memoria histórica. Domingo de Guzmán nació en un pueblo español llamado Caleruega. Ningún hombre después de los apóstoles había podido contemplar en tan breve tiempo una creación más bella, un fruto más hermoso para su amor y para su corazón, como Santo Domingo de Guzmán, al echar los fundamentos de la gloriosa Orden de Predicadores. Comienza el siglo XVI. España y Portugal están abriendo otros horizontes a la civilización. A la Orden de Predicadores se le presenta a la vez un vasto campo para el apostolado. Los dominicos vislumbran un nuevo mundo para evangelizar. Acuden entonces a América. El maestro de la orden era Fray Tomás de Dio Cayetano. Fray Tomás le envía una carta al prior de España. La carta fue fechada en Roma el 3 de octubre de 1508. En esta carta al prior de España, el maestro de la orden pide que envíe 15 frailes a la isla española. Así comenzó la evangelización dominicana en las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. En septiembre de 1509 arribaron los primeros frailes a la isla española, hoy Santo Domingo. En este grupo de misioneros dominicos llegaron Fray Pedro de Córdoba, Fray Antonio de Montesinos, Fray Bernardo de Santo Domingo y un hermano converso de nombre Domingo. Así se cumplió la disposición del maestro y la orden de predicadores empezó a laborar recio en el Nuevo Mundo. Hace 471 años que los dominicos trabajan en territorio colombiano. No hay duda que la Orden de Predicadores ha estado ligada íntimamente a la vida religiosa, cultural, política y económica de Colombia. Transcurre el mes de diciembre de 1528. Fray Tomás Ortiz y Berlanga llega a Santa Marta junto con 11 compañeros de comunidad. Fundan el primer convento. El capítulo general de Salamanca decide elegir o crear la provincia de San Antonio del nuevo reino de Granada. 7 años después, el maestro general de la orden, Fray Vicente Justiniani, declaró formalmente fundada la provincia.
Los dominicos acompañaron a las más notables expediciones que emprendieron los españoles. Viajaron al lado de los expedicionarios desde el Caribe, desde Quito, desde Barinas, desde Casanare hasta Boyacá, Villavicencio. También establecieron las misiones de Barinas y Apure, llanos de San Juan y San Martín, llanos de Casanare, Amazonía e Ipiales y Bertrania en el Catatumbo. En poco tiempo fundaron y organizaron los siguientes conventos: en la costa Caribe y el Valle del Magdalena, en el Reino de Popayán, conventos de San Sebastián mártir en Popayán, San Pablo mártir en Toro, Santa Rosa en Buga, Santo Toribio en Pasto, Santa Teresa en Cali. En la región central de la altiplanicie andina, los conventos Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de las Aguas, San Vicente Ferrer y San José en Santa Fe de Bogotá, San Pedro Mártir en Guatavita, San Jacinto en Ubaque. En la parte norte de la altiplanicie andina, el convento Santo Domingo en Tunja, Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, Santo Tomás de Aquino en Muso, Santo Exeomo en Sutamarchán, San Martín de Porres en Villa de Leyva. En el nororiente colombiano, los conventos de Santo Domingo en Vélez, San Antonio de Padua en Pamplona, San Vicente Ferrer en Mérida, Cristo Rey en Bucaramanga. Lo hacen en su convento de Santa Fe de Bogotá. Las primeras lecciones fueron de gramática, años más tarde, artes y teología. Aquel núcleo de laboriosos frailes solicita licencia para fundar universidad pública. Esto sucede en 1573. 7 años más tarde consiguen el permiso. Lo otorga el Papa Gregorio XIII mediante la bula Romanos Pontifex. Nace entonces el primer claustro universitario de Colombia, la Universidad Santo Tomás. En 1861, el gobierno del presidente Tomás Cipriano de Mosquera suprimió la provincia de San Antonino. 20 años después, comienza su restauración. Oficialmente vuelve a ser provincia de San Antonino en 1910. Presidía la orden dominicana Fray Manuel Suárez, quien cambió el nombre de provincia de San Antonino. A partir de 1953 se llama provincia de San Luis Bertrán de Colombia. En 1965 la Universidad Santo Tomás abre de nuevo sus puertas. Hoy es una institución con una seccional en Bucaramanga y con sedes en Medellín, Cali, Tunja y Chiquinquirá, y que por medio de la modalidad de enseñanza a distancia llega a todos los rincones de Colombia. Iniciando el 21, la provincia posee los siguientes conventos: Santo Domingo en Bogotá, San Alberto Magno en Bogotá, San José en Bogotá, Santo Domingo de Guzmán en Tunja, Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, Cristo Rey en Piedecuesta, Santander, y el último en ser erigido, el convento Enrique Lacordaire en Medellín. Tiene las siguientes casas religiosas: Santísimo Nombre de Jesús en Cali, San Jacinto de Polonia en Cúcuta, San Martín de Porres en Villa de Leyva y San Luis Bertrán en Barranquilla. La provincia de San Luis Bertrán regenta varios colegios para jóvenes: Santo Tomás de Aquino y Jordán de Sajonia en Bogotá, Lacordaire en Cali, San Alberto Magno en Barranquilla y San Martín en Chiquinquirá, y orienta 9 parroquias, 2 emisoras y varias obras sociales. Entre esfuerzos, sacrificios y vicisitudes, y a lo largo de 471 años, la Orden de Predicadores ha cumplido su misión evangelizadora en Colombia. Otra de las contribuciones de los dominicos es proporcionarle a la investigación y a la historia el archivo de provincia.
Poco se sabe acerca de cómo se formó el archivo de la provincia antes de 1900. Entre persecuciones y destierros, ¿cómo llegaron hasta nosotros esos libros y esos documentos? ¿En dónde los guardaron los frailes? ¿Debieron transportarlos a lomo de mula? ¿Tuvieron que esconderlos en algún lugar? ¿Cómo lograron salvarlos de la destrucción del 9 de abril de 1948? Conocer las respuestas implica un proyecto inmediato de investigación. Los frailes Enrique Facundo Báez, Andrés Mesanza Osaeta y Luis Fajardo fueron los primeros que a partir de 1900 intentaron darle una organización técnica al archivo. Fray Enrique nació en Soatá, en el departamento de Boyacá. Durante 40 años buscó datos para la historia de los dominicos en Colombia. Visitó los archivos de Roma y Sevilla. Sus escritos inéditos, recopilaciones y notas documentales se hallan en el archivo de provincia. Fray Andrés Mesanza nació en La Gran de Alava, España. Fue miembro de las academias de historia de Bogotá, Tunja, Cali, Medellín, Cartagena, Caracas y Guatemala. Fray Andrés escribió varias obras de carácter histórico, entre ellas La Orden de Predicadores en Colombia. Fray Alberto Ariza Sánchez fue el primero que intentó darle un orden coherente al archivo provincial. La organización que el padre Ariza le dio prevaleció hasta 1997. Fray Alberto nació en La Aguada, Santander. Desde el comienzo de su vida religiosa, se interesó por el quehacer literario e histórico. Fue cofundador y miembro del Instituto de Cultura Hispana y de la Academia de Historia Eclesiástica. Perteneció a la Academia Colombiana de Historia. Escribió la extensa obra Los Dominicos en Colombia. Entre 1982 y 1990, la organización y el mantenimiento del archivo estuvo a cargo de Fray Faustino Corchuelo Alfaro. Fray Luis Francisco Telles realizó investigaciones entre 1990 y 1994. El fruto de ellas son publicaciones sobre la historia de los dominicos en América y Colombia y sobre la historia de la Virgen de Chiquinquirá. En agosto de 1991 se firmó el convenio entre el provincial de entonces, Fray Pedro José Díaz Camacho, y el Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional de la Universidad Industrial de Santander. El centro estaba dirigido por el profesor Armando Martínez Garnica. El propósito fue catalogar el archivo del convento de Santo Domingo de Santa Fe de Bogotá y revisar la obra historiográfica de Fray Enrique Báez. Después de 2 años de trabajo, el centro entregó el catálogo documental de los 2 fondos mencionados. Este catálogo se debió a la colaboración de Fray Luis Francisco Telles, responsable del archivo de provincia de entonces, y al esfuerzo de 3 frailes, 3 profesores de la Universidad Industrial de Santander y 6 estudiantes de historia de la misma Universidad de Santander. La clasificación definitiva comenzó en 1996. El archivero de provincia era a la sazón el padre Carlos Mario Alzate. El Archivo General de la Nación promovía la recuperación de archivos eclesiásticos. La entidad quería integrarlos al Sistema Nacional de Archivos. Fue así como se realizaron los primeros contactos entre el Archivo de los Dominicos y el Archivo Nacional. Estos contactos surtieron efecto en agosto de 1998. El prior provincial era Fray Tito Belisario Murcia. Se firma entonces un convenio de cooperación con el Archivo General de la Nación. Comienza definitivamente el nuevo proceso de reorganización y sistematización del Archivo de los Dominicos de Colombia. El padre Carlos Mario Alzate es elegido nuevo prior provincial el 18 de noviembre de 1998. Bajo su dirección, el proceso de reorganización toma impulso y se desarrolla de manera planificada. Y pasa a ejercer el oficio de archivero de provincia Fray Orlando Rueda Acevedo. Lo auxilia Fray Javier Incapié. Contratan un equipo formado por un historiador y 2 clasificadores. Este equipo será el encargado de llevar a término la reorganización y sistematización del archivo de provincia.
El actual proceso de organización y sistematización del archivo de provincia se está llevando a cabo en 6 etapas. La primera etapa consistió en preparar el material que debía ser trasladado del convento de Santo Domingo al de San Alberto y la adecuación de las nuevas instalaciones en el convento de San Alberto en Santa Fe de Bogotá. En este trabajo se siguieron los criterios técnicos del Archivo General de la Nación. Las instalaciones del espacio físico incluyen la sala de consulta y registro y el depósito documental. El depósito documental cuenta con modernos instrumentos electrónicos de seguridad y posee control de humedad, alarmas contra incendio y sistemas de aire acondicionado. Las nuevas instalaciones del archivo de provincia son entonces un lugar cómodo, seguro y agradable. En esta primera etapa se cumplieron también otras tareas, como las de revisar el inventario de cada una de las 259 cajas, comprobar su foliación, realizar una limpieza superficial y organizar la documentación impresa. La limpieza y la primera clasificación de documentos constituyeron la segunda etapa. En esta etapa los libros antiguos se trajeron del convento de Santo Domingo y se colocaron en una nueva estantería. Fue separada la documentación contenida en cada caja de cartón y se realizó una limpieza superficial. Limpiar la documentación es básicamente darle los primeros auxilios. Consiste en quitar ganchos, alfileres y otros objetos metálicos adheridos a los documentos. También se remueve cuidadosamente con una brocha el polvo, los hongos y la suciedad superficial. Además se unen con una cinta especial las partes rasgadas. Después los documentos fueron colocados en cajas y carpetas especiales. En este proceso se encontraron documentos que datan de los siglos XVI y XVII. Luego se enviaron al Archivo General de la Nación para ser leídos por especialistas en paleografía. Con esta misma finalidad se enviaron los documentos que presentaban deterioro biológico. La tercera etapa se cumple en la actualidad. Comprende la definición de la estructura organizativa del archivo y del registro documental. Se establecieron fondos, secciones y series. Los documentos se están registrando en fichas conformadas según las normas establecidas por el Archivo General de la Nación. También actualmente se elaboran cuadros sinópticos para cada fondo. Al mismo tiempo se empezará a organizar y sistematizar al archivo fotográfico y la planoteca. La cuarta etapa corresponde a la sistematización del registro documental. Con las fichas de registro se levantará una base de datos para los manuscritos, las fotografías y los planos. Se utilizará la plataforma ISIS, un programa creado por la UNESCO y empleado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de París, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional. En la quinta etapa se digitalizarán los documentos preciosos. Se empleará un escáner y un programa desarrollado por el Archivo General de Indias, de Sevilla, España, para documentación histórica y que es utilizado por el Archivo General de la Nación. La sexta etapa incluirá la elaboración de catálogos y de instrumentos de consulta, y el archivo se abrirá al público. La contribución del Archivo General de la Nación a este proceso ha sido definitivo. A lo largo de varias visitas prestó asesoría sobre tipos de archivo, espacio y ubicación de documentos, posibles deterioros, organización de series y subseries, tratamiento de documentos, fondos acumulados y organización de archivos fotográficos y de planos. La organización definitiva del archivo de provincia quedó conformada por 2 fondos, cada fondo dividido en 8 secciones y cada sección dividida
en 8 series. Un fondo documental es el conjunto de documentos organizados de acuerdo con criterios archivísticos y que guardan una relación entre sí. Los dos fondos del archivo provincial corresponden a las dos grandes etapas históricas que componen la historia de la provincia dominicana de Colombia. El primero es el Fondo Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada. Comprende la documentación producida durante la colonia, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Este fondo es una muestra de vestigios de la vida cultural, religiosa y económica de la Orden de Predicadores, de procesos como la independencia nacional y la expropiación, la supresión y la restauración de la provincia. El segundo es el Fondo Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Comprende documentos producidos desde 1954 hasta nuestros días. Incluye la reorganización de la provincia, la fundación del nuevo convento de Santo Domingo, la restauración del Colegio Santo Tomás de Aquino, el renacimiento de la Universidad Santo Tomás y la creación de nuevos conventos y casas. Las secciones fueron creadas según el origen de los documentos. En cada fondo se han abierto hasta ahora las siguientes secciones. Al fundar su orden, el propósito fundamental de Santo Domingo fue restaurar la vida y misión de los apóstoles para la evangelización del mundo. Como base de la misión de la Orden de Predicadores, estableció el convento, un lugar donde el fraile se forma en la vida de fraternidad, en la práctica de la liturgia, en el estudio asiduo de las Escrituras, en la clausura y en el silencio. Pero el mismo santo fundador no quiso que el convento fuera un sitio para encerrarse. El convento se fijó como un espacio de formación y pertenencia del cual los frailes podían salir a cumplir su labor evangelizadora. En América, los misioneros dominicos recibían asignación a determinado convento. Allí tenían sus obligaciones y derechos. En la sección se halla entonces la documentación producida en los conventos y casas conventuales de la orden en la provincia. Las cofradías fueron corporaciones religiosas laicas. Constituyeron la principal forma de participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Existieron durante la colonia y hasta finales del siglo XIX. Entre sus funciones estaban las de recaudar limosnas para invertirlas en objetos piadosos y del culto, costear y sostener las fiestas relacionadas con su patrono. La cofradía más famosa relacionada con los dominicos fue la de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe de Bogotá. En la sección hay asientos contables, recibos, cartas y documentos que dan cuenta de las actividades de las cofradías vinculadas a la Orden de Predicadores. La restauración de la provincia suscitó el interés por recuperar la historia de la Orden en Colombia. Los frailes Alberto Ariza, Andrés Mesanza y Enrique Báez realizaron en este sentido una obra importante. Sus numerosos apuntes forman varios tomos manuscritos o mecanografiados y se determinó colocarlos en sección aparte. También está incluida la colección de Fray Alonso de Zamora, el primer historiador de la provincia. La sección comprende correspondencia, títulos, asuntos jurídicos y finanzas de las instituciones de educación que pertenecieron o fueron administradas por la orden. Ya habían llegado los españoles a América. El Papa Alejandro VI entregó al rey de Castilla el dominio de las tierras descubiertas y le impuso la labor de evangelizar. También le cedió los diezmos. Pero la corona debía dotar de renta suficiente a las iglesias que se erigieran. Con esta base se inició la evangelización del continente americano. Los protagonistas de esta tarea fueron los padres dominicos, franciscanos y agustinos. La misión constituyó su instrumento más preciado. Gracias a la misión se llevó a cabo la política de culturización y sometimiento de los pueblos indígenas a la corona española. Los misioneros casi siempre iban a la vanguardia del proceso colonizador, no siempre sin conflictos. En esta sección se encuentran vestigios de la ardua, agitada y conflictiva tarea misionera cumplida en Colombia por la Orden Dominicana.
Esta sección reúne los documentos originados y relacionados con las parroquias que pertenecieron o fueron administradas por los dominicos. Guarda esta sección los documentos producidos por frailes destacados y por personalidades relacionadas con la orden. También contiene información acerca de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Rafael Núñez. Existen asimismo las subsecciones, conformadas según la entidad productora de los documentos. Las series se establecieron de acuerdo con las características de la documentación que integra cada sección. Se han determinado 7 series comunes y una independiente llamada miscelánea. Las series comunes son estados financieros, correspondencia, particulares, asuntos jurídicos, propiedades, capellanías y o censos redimibles y asuntos parroquiales. Aparte de la documentación manuscrita, también existen otras colecciones. Guarda las fotografías recopiladas por varios frailes y cuidadosamente seleccionadas y conservadas gracias a la gestión de Fray Adalmiro Arias Agudelo. Recoge un buen número de mapas de Colombia y planos de las edificaciones que pertenecieron o pertenecen a la provincia. Se ha organizado cronológicamente y está guardada en estantes especiales. Reúne más de 500 libros antiguos. Tratan temas teológicos, filosóficos e históricos. Muchos se consideran incunables. Con ellos existen también algunos periódicos, recortes de prensa, novenas, folletos, opúsculos y libelos que en su mayoría datan de los siglos XVIII, XIX y XX. En Santa Fe de Bogotá y en otras ciudades colombianas existen fondos archivísticos y bibliográficos que reúnen documentos inéditos producidos por la Orden Dominicana o referidos a ella. Con ello se busca construir un repertorio que complemente el archivo de la provincia. Se han dado pasos en este sentido. En la actualidad, un historiador se encuentra consultando el Archivo General de la Nación, las Bibliotecas Nacional y Luis Ángel Arango, el Colegio Mayor del Rosario, el Colegio Mayor de San Bartolomé y fondos privados como el Seminario Mayor Arquidiocesano y la Biblioteca Jesuita de la Universidad Javeriana. Gracias por interesarse por el archivo de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Este documental es solo un reconocimiento y un estímulo a la grandeza de nuestro archivo. Cada página de este archivo es la historia de los dominicos de Colombia. Reflexionar y meditar sobre el pasado de cada uno de estos documentos constituye la grandeza del pasado de la provincia dominicana de Colombia. La nueva sede del Archivo de Provincia es de por sí un monumento a esta grandeza histórica y también una invitación a no ser inferiores al futuro.